Hola a todos, soy Fabián Andrés Terrazas Parada y les voy a hablar acerca del amplificador restador. Primero vamos a definir qué es un amplificador restador. El amplificador restador es un aparato electrónico el cual utiliza ambas entradas, inversora y no inversora, con una ganancia en una, para producir una salida igual a la diferencia entre ambas entradas. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos circuitos de amplificadores restadores. Voy a proceder a explicar un circuito y a cómo encontrar la ganancia de salida. Muy bien, en el presente ejemplo vamos a analizar el circuito y determinar la fórmula del voltaje de salida o la ganancia. Primero vamos a marcar los puntos de análisis como Vx, en los cuales los voltajes en la terminal inversora y no inversora serán iguales. Luego establecemos una corriente I1 que es igual a la entrada e I2 igual a la salida. Seguidamente determinamos que I1 va a ser igual a I2. Luego, resolviendo, tenemos que I1 será igual a B1 menos Bx sobre R1. Esto será igual a Bx menos B sub 0 sobre R2. Ahora necesitamos determinar el valor que va a tomar Bx. Desde el primer punto de análisis no lo podemos realizar, entonces vamos a realizarlo desde el segundo punto de análisis. En él tenemos un divisor de voltaje que está circulando. Lo marcamos como I. Entonces, para calcular el valor de Bx tenemos la siguiente fórmula. Bx, que vendría siendo el voltaje que se absorbe de la resistencia R2 con respecto a la Tierra. Bx sería el voltaje total B2 por la resistencia donde está la caída R2, esto sobre la resistencia total del circuito R1 más R2 que están en serie. Con esta fórmula es el valor de Bx que vamos a reemplazar en la primera ecuación. Entonces tenemos que la ecuación sería así: B1 menos Bx, el cual tenemos el valor, reemplazaríamos en la fórmula, que sería B1 menos B2 menos R2 sobre R1 más R2, todo esto sobre R1 igual a Bx, que reemplazaríamos de nuevo, B2 menos R2 sobre R1 más R2 menos B sub 0, todo esto sobre R2. Ahora vemos que podemos realizar una multiplicación cruzada donde R1 multiplica el otro término y R2 multiplica el otro término. Entonces tendríamos el resultado así: B1 por R2 menos R2 B2 al cuadrado sobre R1 por R2. Esto es igual a B2 R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto menos B sub 0 por R1. En este punto ya tenemos la igualdad hecha. Entonces podemos mover el segundo término y pasaría a ser negativo. Y menos B sub 0 por R1 pasaría a ser nuestra igualdad. Y ahora podríamos factorizarlo. Entonces quedaría que tenemos B1 por R2 y como factor común el menos. Y ponemos el R2 sobre R1 más R2, que es también un factor común. Esto multiplicado, entonces tenemos B1 por R2 y como factor común tenemos el menos. Y ponemos el R2 sobre R1 más R2, que es también un factor común. Y entre paréntesis esto multiplicaría a B2, R2 más R1. Y esto sería igual a B sub 0 R1. Y aquí tenemos que como B2 está en ambos términos, lo sacamos del paréntesis y eliminamos. Y como tenemos R2 más R1, también los eliminamos. Y nos quedaría la siguiente igualdad: B1 R2 menos B2 R2 es igual a B sub 0 R1. Y dividimos todo esto entre R1 para eliminar el R1 de la igualdad. Y para cambiar el menos, o sea, cambiar el signo del B sub 0, lo que hacemos es pasamos a multiplicar todo por menos 1. Entonces tenemos que nos quedaría lo siguiente: B2 R2 sobre R1 menos B1 R2 sobre R1, esto es igual a B sub 0. Despejamos B sub 0 y simplificamos. Y tenemos que B sub 0 es igual a R2 sobre R1, todo esto multiplicado por la diferencia entre B2 menos B1. Y como vemos, esta es la fórmula para hallar el B sub 0 o el voltaje de salida. Entonces tenemos la fórmula que nos indica lo siguiente: que B sub 0 es igual a la división entre las resistencias y que el resultado de esa división
es la multiplicación de la diferencia entre el voltaje inversor y no inversor por las resistencias, dándonos como resultado el voltaje de salida.